En las últimas semanas, los principales titulares en todo el mundo han estado marcados por noticias de conflictos y tensiones geopolíticas que se extienden por diversas regiones del planeta. Entre estos acontecimientos, uno de los más significativos y alarmantes fue el reciente ataque realizado por Irán contra Israel. Este evento no solo atrae la atención debido a su gravedad, sino que también despierta reflexiones más profundas respecto a su sentido y posibles consecuencias, especialmente entre quienes buscan interpretar los sucesos actuales bajo la óptica de las antiguas profecías bíblicas. En este vídeo, vamos a analizar por qué es tan esencial comprender el ataque de Irán a Israel desde el prisma de las Sagradas Escrituras. Nos vamos a concentrar en la conexión entre este episodio de nuestros días y las antiguas previsiones sobre Gog y Magog descritas en el libro de Ezequiel, capítulos 38 y 39. Estos pasajes, estudiados y debatidos durante siglos, traen lecciones valiosas sobre el futuro de la humanidad y el propósito divino para el mundo. Así que aprovecha para suscribirte al canal, dejar tu like y vamos juntos a sumergirnos en este tema impactante. Ante este ataque reciente de Irán contra Israel, estudiosos y líderes espirituales de todo el mundo volvieron sus atenciones hacia los mensajes proféticos registrados en el libro de Ezequiel, en especial sobre Gog y Magog, en busca de comprender si los hechos actuales guardan relación con lo que fue predicho en las Escrituras. Aunque las conexiones no sean inmediatamente claras, hay quienes ven paralelos y elementos en común entre las descripciones proféticas y lo que viene ocurriendo en la actualidad. El libro de Ezequiel presenta una visión sobre una invasión que vendrá del norte contra Israel, con tonos apocalípticos, considerada por muchos como parte de las profecías que hablan de los tiempos finales. Es importante recordar que Ezequiel escribió sus palabras durante el cautiverio en Babilonia, cuando los israelitas estaban exiliados. Fue en ese periodo que el profeta, también sacerdote, recibió las visiones y los mensajes de Dios. Los capítulos 38 y 39 surgen dentro de este contexto, ofreciendo al pueblo de Israel palabras de esperanza y dirección para el futuro. En los versículos 15 y 16 del capítulo 38, Ezequiel presenta los detalles del avance de Gog, líder de Magog, en una gran ofensiva militar contra Israel. Y vendrás de tu lugar, de las regiones más remotas del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos montados a caballo, una gran multitud, un ejército poderoso. Y subirás contra mi pueblo Israel como una nube para cubrir la tierra. Esto sucederá en los últimos días, y te traeré contra mi tierra, para que las naciones me conozcan, cuando yo sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. La profecía revela a Gog como un líder movido por intenciones malignas, que planea un ataque contra una tierra tranquila y desprotegida. En la visión bíblica, Gog representa al jefe de una poderosa coalición que se vuelve contra Israel. Algunos intérpretes sugieren que Irán podría estar entre los pueblos que se unen bajo ese liderazgo, considerando el historial de hostilidad del país contra Israel. El tono agresivo de su retórica y el apoyo a grupos armados en la región refuerzan la idea de una amenaza constante y presente. Además, el crecimiento de la presencia iraní en Oriente Medio y los esfuerzos del país por ampliar su influencia tanto en el campo político como militar en territorios vecinos son vistos por muchos como compatibles con lo que la profecía describe: una unión de naciones hostiles bajo un solo mando para atacar a Israel. El deseo declarado de Irán de enfrentarse a Israel y sus acciones para consolidar alianzas y posiciones estratégicas alimentan las interpretaciones de que podría desempeñar un papel central en los eventos que preceden el desenlace profetizado. De esta forma, el aumento de las tensiones en la región y la secuencia de enfrentamientos son, para muchos estudiosos, indicios de que estamos presenciando piezas del gran rompecabezas profético encajando, trayendo a la luz la posibilidad de que las Escrituras se estén cumpliendo ante nuestros ojos. Así, el análisis de estos hechos a la luz de Ezequiel es esencial para quienes buscan entender los posibles caminos de la historia. La batalla entre las fuerzas del bien y del mal sigue siendo un tema central en las Escrituras, pero es esencial destacar que las interpretaciones de las profecías contenidas en el libro de Ezequiel son complejas y abiertas a distintas visiones. No todos los estudiosos o líderes religiosos coinciden en que los acontecimientos actuales sean, en efecto, el cumplimiento de las profecías relacionadas con Gog y Magog. Para algunos, esas conexiones se ven como meras suposiciones o análisis forzados. Por otro lado, en el versículo 2 del capítulo 38 de Ezequiel encontramos un detalle intrigante que parece aumentar las posibles conexiones con los eventos contemporáneos. Hijo de hombre, vuelve tu rostro contra Gog, de la tierra de Magog, príncipe jefe de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. El texto bíblico no delimita de forma exacta la localización geográfica de Magog, lo que deja espacio para múltiples teorías y debates entre estudiosos e intérpretes. Algunos sugieren que Magog podría referirse a regiones en Oriente Medio, China o incluso Rusia.
Sin embargo, la idea más defendida es que Magog simboliza no solo un territorio específico, sino una coalición de naciones que se oponen a Israel, destacando la complejidad y el alcance global de este conflicto profetizado. Esta posible unión de pueblos revela la dimensión geopolítica del ataque previsto, señalando una combinación de intereses de varias naciones contra Israel. Aunque la posición geográfica exacta de Magog sigue siendo un misterio, su papel en la profecía de Ezequiel es bastante claro. Se trata de una fuerza que se une a Gog con el propósito de marchar contra Israel. Esta alianza es retratada como una amenaza poderosa, una unión maligna en los últimos días que será derrotada por la acción directa del Señor. El sentido espiritual de Magog va más allá de un simple territorio. Representa las fuerzas que se levantan contra el plan de Dios, simbolizando la resistencia y la rebeldía frente a la voluntad divina para el pueblo de Israel. Gog, como líder, no actúa solo, conduce un ejército imponente, montado en caballos, armado con escudos y lanzas, en una descripción que refuerza la imagen de un poderío militar formidable. Los versículos 12 a 14 presentan en detalle el objetivo de esta coalición. Subirás para tomar el despojo, para arrebatar el botín, para poner tu mano sobre las tierras que fueron devastadas y ahora están habitadas, sobre un pueblo reunido de las naciones, que tiene ganado y bienes, y vive en el centro de la tierra. Sabá y Dedán, los comerciantes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán: vienes para saquear, reuniste tu ejército para robar, llevar plata y oro, tomar ganado y bienes, hacer gran pillaje. Estos fragmentos nos presentan una escena en la que Gog, al lado de su alianza representada por Sabá, Dedán, los mercaderes de Tarsis y otros aliados, trama invadir a un pueblo que vive en paz y en una tierra sin defensa. Gog aparece como un líder despiadado, movido por el deseo de saquear y arrebatar los recursos de ese pueblo. Al mismo tiempo, el Señor orienta al profeta a confrontar a Gog, dejando claro que, durante el ataque, Israel estará bajo la protección divina. Esto refuerza el mensaje de que, por más destructivos que sean los planes de Gog, el pueblo escogido será guardado por Dios. La identidad de Gog sigue siendo objeto de acalorados debates en el ámbito teológico. Algunos asocian a Gog con líderes históricos específicos o con naciones concretas, mientras que otros entienden a Gog como una representación simbólica de las fuerzas del mal que surgen en diferentes momentos de la historia. Las motivaciones de Gog, según el texto sagrado, no se limitan al simple deseo de conquista. Hay un sentido más profundo, de oposición directa al pueblo de Dios, posiblemente enraizado en antiguas rivalidades. La invasión descrita por Ezequiel es comparada a una tormenta que cubre la tierra, pero ante la aparente destrucción, la intervención del Señor es prometida para salvar a Israel. Las palabras de Ezequiel continúan siendo motivo de estudio y reflexión a lo largo de los siglos, principalmente en el contexto de las profecías sobre los últimos días. Muchos estudiosos intentan vincular estos pasajes a eventos futuros relacionados con el periodo de la tribulación, descrito en la Biblia como un tiempo de 7 años marcado por juicios y pruebas intensas sobre el mundo, un momento de sufrimiento sin igual que precederá el regreso glorioso de Cristo y el establecimiento del reino de Dios entre los hombres. Guerras, hambres, terremotos y persecuciones contra los cristianos son temas frecuentemente asociados al clímax de la batalla de Armagedón. Las tensiones y guerras que presenciamos en el mundo actual reflejan, de cierta forma, ese contexto de caos y conflicto que impregna los tiempos descritos en las profecías. El escenario contemporáneo está marcado por una sucesión de crisis y enfrentamientos en diversas regiones, alimentados por disputas étnicas, religiosas, políticas y económicas. Las naciones se enfrentan por recursos naturales, poder de influencia y dominio global, lo que resulta en guerras civiles, insurgencias armadas, acciones terroristas y una creciente inestabilidad en las relaciones internacionales. Aunque el concepto de tribulación es abordado en varios pasajes de las Escrituras, está casi siempre relacionado a eventos futuros repletos de pruebas y desafíos intensos para toda la humanidad. En el ámbito de las profecías sobre el fin de los tiempos, hay quienes defienden que la invasión de Gog pueda estar directamente conectada a ese periodo conocido como tribulación, un ciclo de 7 años marcados por juicios divinos y tribulaciones sin precedentes. Algunas interpretaciones sugieren que el surgimiento de Gog en el escenario global puede ser el detonante que desencadenará una secuencia de acontecimientos que llevarán al inicio de la tribulación y al cumplimiento de las profecías escatológicas. En este contexto, el papel del anticristo, figura central en las narrativas de la tribulación, también es frecuentemente relacionado con las profecías de Ezequiel. Muchos estudiosos especulan que el anticristo podría surgir como aquel que presentará al mundo una solución aparente para los conflictos en Oriente Medio, estableciendo un tratado de paz con Israel por 7 años durante la tribulación.
Este acuerdo abriría camino para que el pueblo judío reconstruyera su templo y disfrutara de un periodo de relativa paz y seguridad, un escenario que podría ser usado como pretexto para una invasión planificada y traicionera. La posible participación del anticristo como pieza clave en los eventos anunciados por Ezequiel añade aún más complejidad a las interpretaciones de estos pasajes proféticos. El intento de conectar las revelaciones del Antiguo y del Nuevo Testamento se vuelve esencial para que los estudiosos formen una visión más completa sobre el desenlace de los últimos días. El crecimiento de las tensiones globales, el aumento de los conflictos armados, el ascenso de líderes autoritarios, además de los desafíos económicos y ambientales que enfrenta el planeta, han llevado a muchos a reflexionar si ya no estaríamos a las puertas del cumplimiento de las profecías apocalípticas. Y aquí quiero saber la opinión de ustedes. ¿Será que realmente nos estamos acercando al glorioso retorno de Jesucristo? Dejen en los comentarios su reflexión. En este punto, vale la pena recordar el poderoso capítulo 37 del libro de Ezequiel, que nos transporta a una de las visiones más impactantes y simbólicas de las Escrituras. El profeta se ve delante de un vasto valle lleno de huesos secos, un retrato impactante de la condición en la que se encontraba el pueblo de Israel durante el exilio babilónico. Esta escena no representa solo la destrucción física, sino también el agotamiento espiritual y la desesperanza que se apoderaron de los israelitas en ese periodo sombrío. El cuadro de los huesos secos simboliza la realidad de la diáspora y del exilio, un pueblo que perdió su tierra, su templo y, en muchos casos, la propia fe. La dispersión entre las naciones y el sentimiento de abandono eran profundos y reales. Sin embargo, en medio de aquella escena de desolación, Dios se manifiesta y hace a Ezequiel una pregunta desafiante. Hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a vivir? Esta cuestión confronta los límites de la razón humana y apunta a aquello que solo el poder divino puede realizar. La respuesta humilde de Ezequiel fue: Señor Dios, tú lo sabes. Entonces, Dios ordena al profeta que hable a los huesos, en un acto profético que anuncia la restauración espiritual y nacional de Israel. A medida que Ezequiel obedece y profetiza, un milagro extraordinario sucede ante sus ojos. Los huesos comienzan a unirse, los tendones aparecen, la carne y la piel los cubren, y el valle que antes era un escenario de muerte se transforma. Sin embargo, aún faltaba algo esencial: el aliento de vida. Dios entonces orienta a Ezequiel a clamar al viento, símbolo del Espíritu Santo, para que sople sobre los cuerpos y les traiga la vida plena. Cuando el profeta actúa conforme a la orden divina, el soplo del Espíritu penetra en esos cuerpos restaurados y ellos se levantan como un inmenso ejército vivo y vigoroso. Esta visión está directamente ligada a la realidad histórica del pueblo judío en Babilonia y sirve como un poderoso recordatorio de la promesa de Dios de restaurar a su pueblo, trayendo vida donde antes había solo muerte y esperanza donde reinaba la desesperación. Ellos se encontraban abatidos, sin esperanza y totalmente desplazados. La promesa de restauración traída por Dios no apuntaba solo al retorno físico del pueblo a la tierra de Israel, sino que también señalaba una renovación espiritual profunda y transformadora. Así como los huesos secos recibieron vida nuevamente, Israel viviría un renacimiento como nación y una verdadera resurrección espiritual. La figura de Gog, el líder anunciado que surgiría de la tierra de Magog, y la impresionante visión del valle lleno de huesos secos descrita en Ezequiel están entrelazadas por un propósito espiritual que atraviesa las páginas de las Escrituras. Ambos pasajes indican acontecimientos relacionados con el fin de los tiempos y demuestran el poder absoluto de Dios sobre el destino de Israel. Gog simboliza la amenaza que vendrá de fuera y que se levantará contra el pueblo de Dios en los últimos días, mientras que la visión de los huesos secos reafirma la promesa divina de restauración y vida nueva. Así como esos huesos revivieron, Gog y sus fuerzas serán derrotados de manera completa. La destrucción de Gog y de su alianza es retratada en los versículos siguientes como un acto majestuoso de la intervención de Dios y de la revelación de su gloria, como vemos en Ezequiel capítulo 38, versículos 18 al 23. En aquel día, cuando Gog avance contra la tierra de Israel, el Señor Dios declara que su indignación se encenderá con intensidad. Con celo y en el ardor de su ira, Él anuncia que habrá un temblor grandioso en la tierra de Israel. Ese terremoto será tan violento que todos los seres, los peces del mar, las aves de los cielos, los animales salvajes, los reptiles de la tierra y todos los hombres sobre la faz del planeta, temblarán ante él. Los montes serán derribados, los desfiladeros se desmoronarán y todos los muros caerán al suelo. Dios convocará la espada para que se vuelva contra Gog, y la espada de cada uno se volverá contra su propio compañero. Él traerá juicios con plagas y derramamiento de sangre, hará llover lluvia torrencial, piedras de granizo, fuego y azufre sobre Gog, sus tropas y las muchas naciones aliadas a él. Con esto,
Dios será engrandecido y santificado, revelándose a los ojos de las naciones para que todos sepan que Él es el Señor. Estas palabras nos presentan una escena impresionante del juicio divino contra aquellos que se atrevieron a desafiar al pueblo escogido. La profecía detalla una secuencia de acontecimientos devastadores, iniciados por un terremoto sin precedentes que sacudirá toda la tierra de Israel. La fuerza de ese temblor no se limita al suelo, sino que alcanza incluso los elementos de la naturaleza. Los peces en los mares y las aves en los cielos sentirán el impacto, una evidencia clara del dominio soberano de Dios sobre toda la creación. La gloria del Altísimo se manifiesta no solo en la intensidad del terremoto, sino también en las terribles consecuencias que desencadena. Montañas son derribadas, lugares altos colapsan y murallas se convierten en ruinas. Dios hace caer la espada contra Gog, trayendo juicio sobre el líder y sobre cada soldado aliado. Ese juicio es completo y multifacético, involucra peste, derramamiento de sangre, lluvias violentas, piedras de granizo, fuego y azufre. Todos los elementos de la naturaleza se convierten en instrumentos en las manos del Señor para ejecutar su justa ira. El propósito de toda esta demostración del poder divino es claro. Dios desea que las naciones vean su santidad y su dominio supremo. La destrucción de Gog y sus ejércitos sirve como testimonio innegable de que el Señor reina absoluto sobre toda la tierra, dejando claro ante los pueblos que solo Él es Dios. La autorización dada por Dios para que esta invasión ocurra, seguida del juicio sobre Gog y sus aliados, no representa solo un acto de justicia, sino que forma parte de un plan para que todas las naciones contemplen y reconozcan al Dios de Israel. El Señor transforma la rebeldía de Gog en un instrumento de manifestación de su poder, demostrando de manera irrefutable que Él no solo protege a su pueblo, sino que también busca conducir a las naciones al conocimiento de su gloria. Las promesas hechas por Dios sobre la restauración de Israel, descritas en los capítulos 36 a 39 del libro de Ezequiel, son una prueba incuestionable de su fidelidad y del plan perfecto que Él estableció para su pueblo escogido. Tales profecías no se limitan a anunciar el futuro de la nación, sino que también revelan el papel esencial que Israel tendrá en los acontecimientos de los últimos días. A través del profeta Ezequiel, el Señor declara un cambio extraordinario en la condición de Israel, prometiendo no solo traer al pueblo de vuelta a su tierra, sino también restaurar su prosperidad y renovar su corazón. La tierra antes desolada volverá a florecer, y el pueblo será purificado de sus antiguas impurezas. Esta restauración será tanto física como espiritual, con el propio Espíritu de Dios siendo derramado sobre ellos. Las promesas hechas por el Señor están firmadas en su fidelidad eterna a las alianzas establecidas con Abraham, Isaac y Jacob. Otros pasajes de las Escrituras confirman y complementan estas revelaciones, presentando el papel significativo que Israel ejercerá en el desarrollo de los últimos acontecimientos de la historia de la humanidad. Las profecías de Ezequiel se conectan con textos de otros libros de la Biblia, como Zacarías y el Apocalipsis, componiendo un cuadro más amplio del propósito divino. La visión del valle de huesos secos, presentada en Ezequiel capítulo 37, tiene una relación directa con la promesa registrada en Zacarías capítulo 12, versículo 10. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y le llorarán como quien llora por un hijo único, y llorarán amargamente por él, como se llora por el primogénito. Ambas pasajes apuntan a un renacimiento espiritual y al retorno del pueblo a la verdadera relación con Dios. Además, la promesa de la destrucción de Gog en Ezequiel tiene un fuerte paralelo con las visiones apocalípticas del libro de Apocalipsis, donde la batalla final entre el bien y el mal culmina con la intervención del Señor para establecer su justicia sobre la tierra. Al observar estas profecías de forma integrada, percibimos que Dios no pretende solo restaurar a Israel, sino usar esa restauración como medio de manifestar su gloria a las naciones. Israel ocupará un lugar central en la revelación de la justicia, la misericordia y el poder de Dios en los días finales. Estas promesas van más allá de anunciar un futuro de paz para Israel. Ellas apuntan al desenlace del plan divino a lo largo de la historia humana. La Biblia presenta en total 735 profecías sobre el futuro, y asombrosas 596 ya han tenido cumplimiento literal a lo largo de los siglos, reforzando la veracidad y la confiabilidad de las Escrituras. Esa cifra, que representa cerca de 81% de las profecías ya realizadas, evidencia la sorprendente precisión de la palabra de Dios, con predicciones hechas siglos antes de concretarse. Aunque los temas de las profecías sean variados, ellas siempre conducen a los cristianos a las enseñanzas y al ejemplo de Jesucristo. Las reacciones e interpretaciones ante esas señales deben estar arraigadas en la fe y en el discernimiento espiritual. Mientras algunos ven esos eventos como señales claras de la cercanía del fin, otros pueden concentrarse en la búsqueda de la paz y de la reconciliación,
siguiendo el ejemplo de Cristo, el príncipe de paz. Independientemente de la forma en que cada uno interprete estos acontecimientos, sea creyendo que estamos frente a señales del fin, sea reflexionando sobre el papel de naciones como Irán en relación con Gog y Magog, el llamado es el mismo: que los cristianos se dediquen a la oración, al compromiso con la verdad y a las actitudes de amor ante las dificultades del mundo actual. En medio de los desafíos espirituales y geopolíticos que enfrentamos, nuestra esperanza permanece firme en la certeza de que Dios está al mando y de que su plan de redención se cumplirá, no importa cuán oscuro parezca el escenario. Si te ha gustado este contenido, deja tu like, suscríbete al canal y haz clic en uno de los vídeos que aparecerán en tu pantalla. Estoy seguro de que será de edificación para tu vida. Un gran abrazo y que Dios te bendiga.